Señor, en este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este nuevo día que nos regalas, Padre Santo. Gracias por tu misericordia, porque se ha renovado una vez más en nuestras vidas, Padre Santo. Te damos gloria, te damos honra en esta tarde, Señor, que podemos reunirnos todos, Señor, juntos, para escuchar de tu palabra, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor, y lo que nos has hablado durante toda esta semana, Señor, que ha sido maravilloso poder experimentar, Señor, cada palabra que has tenido para nuestras vidas, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, el que dirija todo, Señor. Que seas tú hablando a través de mis labios, Señor, y de los labios de mis hermanos, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, porque tienes este cuidado especial con cada uno de tus hijos, Señor, Padre Celestial, en este tiempo difícil. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y oramos, Señor, para que tu cobertura, Señor, esté en las vidas de tus hijos, Señor, y en los hogares, Señor, de cada uno de tus hijos que se ha conectado. Y los que no se han podido conectar, Señor, oramos por ellos, Señor, para que ellos puedan ser perseverantes, Señor, para poder concluir también este estudio, esta sesión, Señor, que tú tienes con ellos, esta cita que tienes con ellos, Padre Celestial. Oramos para que tú nos des la fuerza, Señor, para seguir, Señor, este estudio, Padre Celestial, hasta el final, Padre. Oro para que tu protección esté alrededor de tus hijos, tus ángeles guerreros que acampen alrededor de sus vidas, Señor, y que ningún daño de Satanás venga a destruir lo que tú quieres formar en este tiempo en la vida de tus hijos, Señor. Con esta libertad, Señor, que quieres que nosotros vivamos, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar. Que nos decía el libro que tenemos que aprender Gálatas 5:1. Si alguien se lo aprendió, que levante la manito y que me lo pueda decir. Mari, levanté la manito para explicar cómo se levanta la mano, nada más. ¿Vieron los iconos? Cuando tocan la pantalla salen unos iconos, sale un micrófono, un símbolo de video, un cuadradito que dice compartir, participantes, y al lado hay 3 puntitos que dicen más. Uno aprieta los 3 puntitos que dicen más y en el tercer espacio dice levantar la mano. Si uno aprieta ahí, sale una manito azul para que la vea Maricel. ¿Se entendió? Hay que apretar donde dice más, los 3 puntitos. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? No. Bueno, a ver si hay un valiente que levante la mano para decir Gálatas 5:1. No me dejen sola. No vale buscarlo en la Bueno, Biblia. sí. Ajá, no vale, es de memoria. Ahí la levantó Verónica. A Verónica. ¿Vero vos? A ver, no sé si yo lo puedo desmutear. A ella. Vero, ¿vos habías levantado la mano? Estaba probando el audio. Bien. Estaba probando cómo se hacía, pero sí. Bueno, a ver. Estad pues firmes. Qué calor. Vamos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos amó, nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bien. Estad pues firmes. Otra vez. Estad pues firmes con la libertad
con la que Cristo nos hizo libre. hizo libres, para que no estemos más sujetos al yugo de esclavitud. Eso, exactamente. Y muchas gracias, Vero. Genial. Y también tenemos Isaías 61, y a ver si alguien se lo aprendió también. No vale siempre. ¿Quién? ¿Vivi? Cri, dice, digo, silencio. Ajá. El Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido el Señor para traer libertad a los cautivos y vendar a los quebrantados de corazón, y tengo que mirar, hasta ahí me la sé, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ahí. El Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, ¿sí? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y después dice a apertura de la cárcel, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí. Publicar libertad a los cautivos Claro. y a los presos apertura de la cárcel. Ajá, eso. Sí, es medio trabajo. Bueno, tenemos que hacer más énfasis en memorizar los versículos, ¿sí? Porque es importante para poder también declararlos, tener palabras nosotros en nuestras bocas. Después, Señor, vamos a tener mucha palabra del Señor en nuestra mente, y el Señor nos va a traer en los momentos específicos las palabras. Y recuerden que estos dos versículos son claves también en este estudio. Así que bueno, vamos a empezar con el día 1, que es el reinado de Usías. Bueno, ya muchos lo han hecho, lo que lo han hecho es muy, ¿no es cierto?, que vemos que es muy histórico, tenemos mucha información, nos hace ir por la Biblia, leer muchos versículos, vemos un montón de historias, ¿sí?, de cada uno de estos reyes, pero realmente el Señor utilizó todo esto para que nosotros aprendiéramos a identificar esas áreas de nuestras vidas, si hemos tenido orgullo o no, y poder sacarlo, ¿sí? Y el tesoro del día 1, que es del reinado de Usías, está en Segunda de Crónicas 26:16, que dice: mas cuando Usías ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, ¿sí? Recuerden que tenemos unas preguntas que son que nos pide el libro al principio. No sé si ustedes las pudieron responder, y también vamos a preguntar quien sea valiente que levante la mano para dar respuesta a esta pregunta. Y bueno, vamos a ver un resumen de lo que fue el reinado del rey Usías, ¿sí? Y también la pregunta. Vemos que nos hacen la primera etapa enumerar los reyes, ¿verdad? De poder enumerar los reyes, que estaba Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Son todos estos reyes de los cuales vamos a hablar hoy día, y vamos a aprender algo de cada uno de ellos, ¿sí? Y bueno, vamos un poco a la historia, que tenemos a los reinos divididos, ¿verdad? Que tenemos al reino del norte, que es Israel, y al reino del sur, que es Jerusalén y Judá. Y la pregunta que nos hace el libro, basado en Segunda de Crónicas 26:1-15, nos dice: el nombre Usías significa el Señor es mi fuerza. ¿En qué manera sugiere este pasaje que gran parte de su reinado fue un reflejo de ese nombre? ¿Hay alguno que lo respondió? ¿Que lo pudo responder? Levanten la manito si lo pudieron responder. ¿Sí o no?
Bueno, yo lo que puse fue que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿sí? En esa pregunta. Ya más adelante vamos viendo cómo se va desarrollando la historia, ¿verdad? Que al principio hace lo recto ante los ojos de Jehová, pero empieza su corazón a enaltecerse, ¿verdad? ¿Y cómo vemos que empieza su corazón a enaltecerse? Porque él hacer o fortificar la tierra, ¿sí? Donde él estaba como rey, empezó a protegerla. Entonces, ¿qué pasó con él? Él quiso hacer un trabajo que no le correspondía. ¿Qué trabajo era el que no podía hacer él? El de los sacerdotes. No sé si recuerdan más o menos la historia. Entonces, él quiso ir, como él era el rey, supuestamente quería hacer, preparar el incienso para ofrecer la ofrenda a Jehová, pero él no estaba capacitado, no estaba listo porque no era un sacerdote. Entonces él entró con esa soberbia, se enalteció, ¿sí? Y quiso sobrepasar sobre los mandatos que Dios había dejado. Entonces, ¿qué pasó? Nos cuenta ahí la historia, la palabra, que él automáticamente empezó le agarró una lepra en la frente, y los sacerdotes los veían, y que automáticamente los sacerdotes le dijeron que saliera de ahí, los mismos sacerdotes. Entonces él dice, apresurado salió del lugar. Entonces dicen que en los días de Usías terminaron leprosos, y eso fue lo único que se acordó la gente, de lo que él había hecho antes, que había fortificado y había fortalecido, ¿no es cierto?, a Israel. Terminó siendo un leproso. ¿Por qué? Porque su corazón se enalteció. Entonces vemos cómo el rey Usías, Dios lo había escogido, pero realmente él no supo aprovechar lo que Dios le había dado, ¿sí? El reinado. Y realmente, como decir, el poder se le subió a la cabeza y quiso hacer algo que no le correspondía a él. Entonces vemos esto del rey Usías, ¿verdad? Que tenemos que empezar a identificar en nuestras vidas si nosotros tenemos orgullo o nos enaltecemos en alguna cosa, en alguna área de nuestras vidas. Y el día 2, el tesoro de hoy dice, está en Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Día 2, el reinado de Jotam y el llamado de Isaías, porque en el reinado de Usías no estaba el profeta Isaías todavía, ¿verdad? Entonces, allí podemos ver que Isaías también tenía una admiración tremenda por Usías, por lo que él había hecho en el reino, ¿verdad? Pero en este día 2 nos hace la pregunta que nos dice, ¿en qué era similar Jotam a su padre y en qué era diferente? ¿Alguien lo pudo responder? Si alguien lo respondió, levante la manito para poder seguir. ¿Nadie todavía? Vivi, ¿vos lo respondiste? Dale. El tema de Jotam, ¿qué es lo que era la diferencia? Es que hizo lo recto, ¿sí? E hizo guerras, porque en cierta forma, como el papá estaba vivo, seguía gobernando a través de Jotam. La historia dice que Usías seguía gobernando a través de Jotam, leproso, y ahí donde estaba. Pero él tuvo ese respeto con el santuario. Él no se animó, porque obviamente había visto lo que le pasó al padre. El tema es que Usías
no solo había conquistado, sino que había construido y había tenido un gobierno excelente. El país estaba como para volverlo a votar, por digamos, había hecho muchísimas cosas y se la creyó. Y se la creyó. Por eso también dice que los sacerdotes, cuando vieron lo que estaba haciendo, tuvieron que ser valientes porque tenían que sacar al rey. Era el rey, quieras o no, era el rey el que estaba metiéndose ahí. Entonces, pero lo que le pasa a Jotam es esto: tiene la enseñanza del padre de lo bueno y de lo malo. Por eso era parecido, pero bueno, no entró en el santuario. Bien. Eso mismo, y también nos dice en el libro, nos dice que aunque aprender de los errores de los demás nos da gran sabiduría, no siempre es fácil recibir las instrucciones, ¿verdad? Especialmente cuando el ejemplo se refiere casualmente a nuestros padres o madres, ¿sí? Eso es también fundamental cuando tenemos el ejemplo de los demás, digamos, decimos, no queremos cometer los mismos errores de los demás, pero cometemos otros errores, tenemos esa diferencia. Y bueno, y vemos que Jotam también, bueno, después nos habla de Isaías, del llamado de Isaías, que dice que creció bajo el reinado de Usías y sin duda tenía una enorme admiración por parte de, bueno, de que era un rey poderoso, ¿verdad? De que él hizo todas esas cosas. Y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Entonces vemos, ahí nos aclara, que nos dice que ahí como que se le abrieron sus ojos y ese ídolo se le cayó. Porque realmente dice, yo vi al Señor. Entonces vemos que el Señor lo empieza a guiar, ¿sí? Y ahora con el reinado de Jotam empieza, digamos, el caminar de Isaías también. A ver, quería ver algo. Después nos dice, de ninguna manera, bueno, nos dice la autora, minimizar el dolor y el tremendo desafío que significa perder una importantísima figura de héroe en nuestras vidas. Muchas veces nosotros tenemos estas personas, esos héroes en nuestras vidas que hemos tenido por años y después se caen esos héroes, ¿verdad? La experiencia puede ser tan devastadora como un terremoto. Y si éramos muy leales al anterior líder, puede hacernos sentir amargura hacia el nuevo. Las personas anhelan tener un ser humano a quien adorar. Seremos sabios si no tratamos de satisfacer ese deseo. ¿Sí? Tenemos siempre que adorar algo, ¿verdad? Y realmente, como el Señor como Isaías dijo que vio al Señor, es tiempo que nosotros veamos también al Señor y saquemos todos esos ídolos, todas esas personas que tenemos nosotros, que adoramos a esas personas, ya sea madre, padre, hijo, algún líder espiritual, y así podemos nombrar un montón de personas que puedan estar en nuestras vidas ocupando el primer lugar, que son ídolos y no el Señor, ¿sí? Debemos poder identificar eso. Eso es lo que le había pasado a Isaías, ¿verdad? Pero él vio al Señor, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, ver al Señor en este tiempo, porque realmente de la mano de él es la que nos vamos a sostener. Y después nos dice, hablamos un poco más de Jotam, dice, Jotam buscó a Dios y caminó en rectitud delante de él, pero se negó a demandar respeto por el Dios único. Jotam era el jefe, podría haber destruido los lugares altos, pero tenía más temor del pueblo que temor de Dios. Jotam conquistó naciones, pero se negó a gobernar a su propio pueblo. Decidió pasar por alto un pecado espantoso, ¿sí? Todavía
quedaban esos altares altos en el cual seguían adorando a otros dioses. No adoraban al Señor, sino que adoraban a otros dioses. Entonces, él no tuvo la autoridad, no tuvo la fortaleza para poder decirle al pueblo y dar un decreto para que no se hiciera eso. Entonces, él fue débil delante de esas personas, fue débil por no destruir esos lugares altos. Seguía, él también fortificó y siguió como los pasos del Padre, pero no destruyó esos altares que estaban puestos. Entonces, también vemos, después le dice, no es extrañarse que Dios llamara a un hombre Isaías de medio de su pueblo. Era uno de ellos, pero un poco superior, culto, decidido, probablemente en buena posición económica. Isaías tendía a actuar como aquellos con quienes pasaba su tiempo. Entonces un día vio al Señor sentado sobre el trono alto y sublime. Esa es la única manera en que veremos jamás a Dios. Él no puede ser menos de lo que es. Ese día Dios limpió los labios de Isaías para permitirle pronunciar algunas de las expresiones más poéticas que jamás se posaron sobre rollo alguno, porque el corazón cambiado habla bellamente la boca. Ojalá que nosotros destronáramos a todos los Usías y los Jotam que tenemos en nuestras vidas, y los pusiéramos en los lugares que les corresponden. Solo entonces seríamos libres de ver al Señor sentado en el trono alto y sublime, a medida que avanzamos hacia nuestro destino, ¿sí? Tenemos que tener, digamos, una valentía para poder destronar todos estos ídolos, como Jotam no se animó a hacerlo, y pedirle al Señor identificar todas estas cosas, todos estos ídolos, ¿verdad? Necesitamos saber y aprender en este tiempo todas estas cosas, identificarlas. Entonces vemos cómo Jotam tuvo esa debilidad, ¿verdad? Y cómo en esta parte está el llamado de Isaías, y que él puede ver también y destruir también esos ídolos, para que también el Señor lo pueda usar a él. Y bueno, pasamos al día 3, que dice el reinado de Acaz. Y el tesoro de hoy dice, asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Segunda de Crónicas 28:4. Acá podemos ver el reinado de Acaz, ¿sí? Las prácticas de Acaz. ¿Y qué fueron las prácticas de Acaz? Podemos ver que hizo imágenes fundidas a los Baales, hizo pasar a sus hijos por el fuego como sacrificio, ofreció sacrificios y quemó incienso en los lugares altos, anduvo en los caminos de los reyes de Israel, ¿sí? Entonces podemos ver todas estas cosas que desde el principio este rey ya empezó mal, ¿sí? Empezó ¿cómo se llama? A adorar esas imágenes fundidas de los Baales, hizo pasar a sus hijos por el fuego, algo tan impresionante como matar a un hijo en sacrificio a esos dioses, y quemó incienso en los lugares altos. Vemos todas estas cosas que Acaz hizo, ¿verdad? Que desde el principio empezó a hacer todas estas cosas. Maricel, ¿puedo acotar una cosa acá? Sí. Cuando nosotros nos metemos con los reyes, se te hace una lista de nombres interminables, y a mí se me hace muy claro pensar así. Tenemos un Reino Unido que eligen a Saúl rey, ¿no? Después de Saúl viene David, de David Salomón. O sí, ahí teníamos un solo país, por decir. Los hijos de Salomón dividen Israel al norte
y Judea, Judá al sur, con la capital con Jerusalén. Y ahí empiezan los reyes, uno, el rey de Israel, el rey de Judá, y se van mezclando. Para tener en claro, los reyes que estuvieron en Israel, todos hicieron lo malo. Todos, absolutamente todos. Por eso dice, anduvo, que Acaz anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Y de los reyes de Judá, solo 6 hicieron los buenos. Ahora no me vienen los nombres, pero Ezequías y Josías es uno. Son unos, digamos. Pero cuando nosotros pensemos en los reyes, Israel, ninguno hizo lo bueno. Todos se desviaron. Pero sí en Judá, solamente 6. Por eso cuando dice, andan los caminos de los reyes de Israel, sabemos que hicieron macana. Nada más. Eso. Buenísimo, gracias, Vivi. Y la pregunta que nos pregunta el libro, dice, ¿por qué los lugares altos eran accesibles al joven e imprescindible a Acaz? ¿Alguno lo puede responder? Eso está en Segunda de Reyes, del 15, Segunda de Reyes 15, del 32 al 35. ¿Alguien lo puede responder? Vos, Vivi, dale. Y queremos escuchar las voces. En realidad, Sí. acá lo tenía, era costumbre para él porque el papá no lo sacó. Si Jotam los hubiera sacado, no hubiera tenido un temor del hombre, no hubieran estado, pero para él eran como algo común. Estaban en su casa, digamos, en el gobierno del padre, y era común para él, por eso. Por eso, digamos, no los tenía accesibles. Eso. Aparte, un pensamiento que no sé de dónde lo saqué, si lo estaba leyendo acá o en el comentario, y dice, el ídolo que nosotros no derrotamos es el que va a llevar a la ruina a nuestros hijos. Nosotros somos los que tenemos que pelear y tirar abajo esos ídolos para que nuestros hijos no lo tomen como algo común en casa. Eso. Exactamente. Quería, y después, quería compartir. Sí. Sí. Está levantando la mano, pero no se ve, me parece. Parte de lo que el Señor le ha hablado al pastor en este tiempo es eso, el tema de los ídolos. Y creo que vamos a tener que tratarlo en el corazón todos. Porque el problema de los ídolos es que en realidad lo que está oculto es el ídolo del corazón. Cuando no queremos adorar al Señor o rendirnos al Señor en un área, realmente no estamos sirviendo a nosotros mismos. Cuando, por ejemplo, el orgullo no quiere rendirse a la obediencia, como vimos en el primer rey. No quería servir, sino ni tener límites, sino servirse a sí mismo. Siempre el ídolo que se está alimentando es uno que está dentro de uno, que es el yo, el ídolo del yo. Levantamos otros ídolos, levantamos una persona para admirarla, porque nosotros procuramos ser como esa persona. Y porque es más fácil seguir a una persona y no a Dios. ¿Sí? Siempre lo que se está alimentando adentro es el ídolo del yo, como sea que esté trabajando. Y bueno, eso era lo que quería compartir, que no importa cómo se exprese esa idolatría, siempre el problema está en que no nos queremos rendir a Dios. Así sea rendir quedar bien con la gente, que también es otro ídolo, que tenía uno de los reyes. No querían agradar a Dios, preferían agradar a la gente. Ese rey también es lo mismo, es el mismo ídolo que está en el corazón, ser aceptado, no ser señalado por nadie. Siempre lo que está adentro es el pecado del corazón. Y bueno, era lo que quería acotar. Creo que a todos nos toca en algún área. Así. Totalmente. Porque vemos en cada uno de los reyes cómo realmente no quieren obedecer al Señor.
sino que realmente quieren hacer lo que ellos quieren, y lo que a muchos nos pasa, ¿verdad? Que a veces tenemos estos pensamientos y pensamos que a nuestra manera va a ser lo mejor, y realmente no dejamos lugar al Señor, de que sabemos que Él es el soberano y el Señor de nuestras vidas, y que Él va a hacer lo mejor, ¿sí? Para nosotros. Y también, bueno, en este día nos hablaba de Manasés, ¿no es cierto? Que nos hacía ir a un futuro de Manasés. Y podemos ver ahí también cómo también todos estos reyes, algunos empezaban bien y terminaban mal, otros iban mal, después iban bien y después terminaban mal. Entonces vemos cómo el orgullo y la soberbia en cada uno de ellos, tarde o temprano, se manifestaba. Y nosotros también poder identificarlas, ¿sí? Capaz que nosotros no somos esos reyes que estamos reinando, ¿sí? Como en esa época, pero tenemos nuestra vida diaria, que cada uno sabe qué es lo que hace todo el día, qué hacemos a toda hora. Entonces podemos allí identificar en qué parte de nuestras vidas está la soberbia o el orgullo, ¿sí? Acá hay una parte de Manasés que quisiera leerlos también, porque también, bueno, tenemos preguntas personales, pero es el que quiera responderlas después. Están ahí escritas, que está bueno para que esas preguntas personales nos ayudan a nosotras a poder identificarlo, ¿sí? En nuestros corazones, para saber qué, porque hay veces que decimos, no, yo no tengo orgullo, yo no tengo soberbia, pero está escondida, ¿verdad? Está, y en algunas situaciones de nuestras vidas se empieza a manifestar, y de allí donde nosotros tenemos que orar al Señor, como uno de los consejos que daba la autora también, que en los momentos en que orar, que en los momentos que se manifieste la soberbia, nosotros lo podamos identificar, porque muchas veces no lo reconocemos, no lo vemos hasta que alguien nos diga, ¿sí? Que hay soberbia, o hay orgullo, o hay algo en nuestras vidas. Entonces poder decirle, Señor, tener la humildad suficiente para que nosotros podamos reconocerlo, si hay orgullo, está nuestro corazón enaltecido, ¿sí? Pedirle al Señor esa valentía de poder reconocer, ¿sí? Bueno, estaba esta pregunta, y después dice, ¿alguno de nosotros jamás habríamos mirado hacia arriba si no nos hubiéramos llegado a tocar fondo? Acá Manasés también tocó fondo, vemos en la historia. Muchas veces no reconocemos que estamos cautivos hasta que el enemigo nos pone un anzuelo en la nariz. Espero que aprendamos a agradecer a Dios por los tiempos en que la infelicidad nos llevó a la libertad, pero también aprendamos a reconocer un yugo extraño antes de permitir que nos tiren el anzuelo. ¿Sí? Ahí vemos la historia de Manasés, ¿sí? Que no escuchó al Señor, y esas fueron las consecuencias de la destrucción, ¿sí? En su vida. Y después, bueno, hasta ahí yo tengo para el día 3. No sé si alguno tiene alguna pregunta o algo, si nos pasamos al día siguiente. Al día 4 es el reinado de Ezequías. El tesoro de hoy dice, entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Isaías 39, del 5 al 6.
Y en este fue, bueno, la pregunta, y fue muy largo de poder leer en segunda de Crónicas, que tenían que leer 29 del 1 al 11, después 29, 30, después 30 del 1 al 15, 31, 1 y 20 y 21. Y dice, ¿por qué cree que Ezequías fue tan diferente a su padre? ¿Sí? Y bueno, y leyendo todos esos versículos, no sé si lo pudieron hacer ustedes, lo que yo pude resumirlo es porque buscó a Dios de todo corazón, que nos dice ahí en su palabra, en los versículos nos decía eso, que él buscó a Dios de todo corazón. Después dice, como se puede ver, Ezequías fue un rey piadoso que buscó de todo corazón tanto la forma como la restauración. Quiso restaurar a Israel de su identidad en Dios. Israel tenía un corazón dividido y había dejado de cumplir el propósito de Dios que tenía para él. El hecho de que Ezequías desafiara el gobierno de su padre e incansablemente se esforzará por llevar a la nación a su antigua relación con Dios. Demostró que era un hombre de agallas que podía soportar lo que viniera. ¿Sí? Vemos acá la vida de Ezequías, que él quiso arreglar todas las cosas que el padre no había hecho, ¿verdad? Vemos que Ezequías empezó bien, ¿sí? Allí en eso, todos esos versículos que pudimos leer, ahí vemos toda la historia de él. Si no la pudieron leer, los invito a que la sigan leyendo, que puedan completarlo, ¿verdad? Que lo puedan ver. Entonces vemos que la historia, que no me quiero perder porque yo tenía anotado, perdón, no me quiero perder. Perdón, esperen un segundo. Que no me acuerdo del nombre del rey de Asiria, que lo quería venir a destruir, no me acuerdo si alguien se acuerda, que lo quería buscar acá. Pero bueno, para hacerlo un poco corto, lo que nos hablaba que venía un rey de Asiria que quería venir a destruirlo, no sé si recuerdan ustedes la historia, y cómo él fue con Isaías, ¿no es cierto? Sé que Isaías oraron y clamaron al cielo para que no los destruyeran. Entonces, el Señor lo ayudó, ¿sí? El Señor lo ayudó. Entonces, allí fue cuando el Señor se levantó en contra de los enemigos de ellos y pudieron triunfar. Y vemos también que Ezequías, ¿sí? También él se enalteció, ¿sí? Él hubo una soberbia en él, porque tanto que él estuvo, gobernando y también, bueno, reinando y teniendo la victoria, ¿verdad? Él, esperen que me lo encuentre. Vamos a leer en Isaías, creo que fue en Isaías 32, 38, que ahí nos habla que él supo que iba a morir. Para que entendamos un poquito mejor la historia, Isaías 38. Isaías 38. Y nos dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y dijo,
oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran orgullo, con gran lloro, perdón. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, a Jehová Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de acá, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Y dice, yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado, soy resto de mis años. Dije, no veré a Jehová en la tierra de los vivientes, ya no veré más a hombre con los moradores del mundo, ¿sí? Bueno, y ahí podemos ver, si siguen leyendo, podemos ver cómo él se arrepiente, porque él se había alejado del Señor, y se arrepiente, y se pone contra la pared y llora y clama al Señor, pidiéndole una oportunidad, y el Señor le da esa oportunidad, ¿sí? De esos 15 años que le da de vida. Entonces, podemos ver que él se apartó del Señor, pero allí volvió otra vez. Pero tuvo otro error, ¿sí? Al final vemos que él tuvo otro error, que fue cuando mostró sus tesoros, ¿verdad? Que nos dice ahí la palabra, que mostró los tesoros y mostró todas sus riquezas, y el Señor le dijo, por cuanto mostró todas esas cosas, él no lo iba a perdonar, ¿sí? Entonces, su corazón se enalteció, y el Señor le dijo que le iban a arrebatar todas esas cosas, iban a volver que se lo iba a arrebatar el rey de Babilonia, ¿sí? Entonces, podemos ver que esta soberbia que tuvo, ¿sí? Porque ahí nos habla en Isaías 39:1-8, y ahí nos pregunta, ¿quién le mostró su tesoro? Y fue al rey de Babilonia. Entonces podemos ver que Ezequías bajó allí la guardia, ¿sí? Y perdió la aprobación y quería la aprobación de los impíos, quería él como pertenecer a ellos, y no ver la aprobación de lo que el Señor quería realmente. Acá en el libro nos dice, las acciones de Ezequías son típicas de quien quiere congraciarse con el enemigo. Babilonia sería justamente la nación que llevaría a Judá a la cautividad. Ezequías, ansioso por mostrar sus tesoros, todos los cuales pertenecían a Dios, permitió neciamente una excesiva familiaridad al enemigo. Ezequías bajó la guardia y disfrutó de la aprobación de los impíos. Y vemos esto porque después, creo que ahí en Isaías 39, nos habla que él le pregunta que qué es lo que había hecho, ¿sí? Y a ver si lo encuentro. Creo que es en el 39:8. Si alguno se acuerda, Vivi, no sé también vos si te acordás en esa parte, cuando le dice el Señor, Vivi, tenés el micrófono apagado. Vivi, el micrófono. Estoy hablando con el micrófono apagado. Es en el 39 al final, donde le dice que va a ser cautivo el pueblo, pero no cuando él esté vivo. Entonces él dice, bueno, a lo menos haya paz y seguridad en mis días,
que por, digamos, él había hecho lo bueno a los ojos de Jehová, pero se sube en orgullo con esto de mostrar lo que él tenía. Y Dios le dijo, ¿por qué mostraste todo esto a través del profeta? Por esto, todo lo que mostraste te va a ser arrebatado, pero no con vos vivo, sino tus herederos, vos no lo vas a ver esto. Y digamos que se consuela con eso, a lo menos haya paz y seguridad en mis días, dijo. Sabía que le quedaban 15 años más. Y sí. Qué egoísmo, ¿no? Porque Eso, le dice, egoísmo. ninguno de tus hijos te va a suceder en el reino. Dijo, bueno, por lo menos en mis días vamos a dar joya. Es como los que dicen, bueno, estamos ahora, no importa lo que venga después, ¿no? Como acomodarse Claro. en la situación con tal que yo esté bien. Egoísmo puro. Sí, totalmente. Pero vamos viendo cómo estos reyes, cada uno de ellos, ¿verdad? Tienen estos errores, ¿verdad? De orgullo, de egoísmo, del corazón enaltecido. Y vemos estos 4 reyes que muchas veces nos identificamos en muchas áreas y muchos momentos de nuestras vidas. A veces, como le decía al principio, encubierto, sí, camuflado. Muchas veces nosotros no lo notamos, pero sí otras personas. Y cuando vienen y nos dicen, tenés esto, y ¿qué es lo que pasa en nuestros corazones automáticamente cuando viene el pastor o la pastora y nos dice que hemos tenido un error o hemos cometido algo? Se enciende como una ira dentro de nuestro corazón y no queremos aceptar lo que nos están diciendo, o como cuando éramos chicos y nos reprendían nuestros padres, o en la adolescencia. Entonces vemos ese orgullo o esa soberbia que no lo queremos reconocer, ¿sí? Y realmente tenemos que identificarlos y, como nos marcaba, ser humildes de corazón. Esta humildad que no es esa humildad que nos dicen porque sos pobre, sos humilde, no es eso, es una humildad, una humillación que tenemos que tener delante del Señor y reconocer cuando viene una persona a decirnos a nuestras vidas lo que tenemos que cambiar y que viene de parte del Señor, ¿sí? Que viene de parte de la palabra y poder obedecer, ¿sí? Como decía la pastora más temprano, esos ídolos, esas cosas que están en nuestro corazón, que lo tenemos arraigado en nuestra vida y que no la queremos sacar por nada del mundo, porque decimos, no, yo ya soy grande, nadie me va a ni decir nada, yo he vivido muchas cosas más que otros, y nadie me va a venir a enseñar, y nadie me va a venir a mostrar las cosas, y no es así, ¿sí? Sino que el Señor pone también personas en nuestras vidas, como el Señor puso al profeta Isaías en la vida de los reyes, para anunciarle, para decirle que las cosas que ellos estaban haciendo estaban mal, y que venía la destrucción. Y muchas veces el Señor, como decíamos, nos hace ver y pasar o quitarnos, ¿sí? Héroes o personas que están arraigadas en nuestras vidas para hacernos ver exactamente lo que Él nos quiere mostrar, para sacar esas personas y de nuestro corazón, porque realmente eso depende de nosotros, ¿verdad? Depende de cómo nosotros vamos entregándoselo al Señor y sacarlo de lo más profundo de nuestro corazón, esas raíces, porque después se transforman en raíces de amargura y no dejamos que Dios actúe, que Él sea el primero en nuestras vidas. Entonces muchas veces el Señor permite que personas sean arrancadas de nuestras vidas para que no sean de idolatría en nuestras vidas, que nosotros no lo podamos idolatrar. Entonces vamos a pasar al día 5, que es el mejor. Perdón, ¿sí? Perdón, Maricel. Sí. Ahí cuando uno habla de orgullo y uno se sube en orgullo, cuando vos estudias el tema de orgullo y humildad, ves que hay 2 tipos de orgullo. El orgullo león y el orgullo gusano, le dicen. El orgullo león es el del rey. No te metas conmigo porque yo soy el rey y no me podés hablar porque yo me las sé todas. El orgullo gusano es el más difícil de identificar y normalmente es la víctima. Como es víctima, pobrecita, no se le puede decir nada.
La persona vergonzosa es una persona tan orgullosa que no se le puede, para no exponerse y nadie le dice nada, pobre, tiene vergüenza. La vergüenza es un tipo de orgullo y es el peor porque carcome desde adentro y no se nota. Entonces, en esos dos puntos, en los extremos, nos movemos en orgullo. La humildad, como decís vos, es realmente entender que es lo más difícil, en qué cosas soy buena, y lo puedo hacer, en qué cosas mejor ni me meto, porque no soy buena. Entonces, es como cuando, como digo yo, no me des una guitarra a mí para la alabanza porque no sirvo. Ahí sí me subiría en orgullo, denme la guitarra. No, entonces, pero ¿en qué cosas sí y en qué cosas no? Entonces, ¿cómo se encuentra eso? En oración, que el Espíritu Santo te muestre. Es el único que te puede posicionar realmente a donde corresponde. Bueno, nada más. En las cosas terrenales también se ve el orgullo, que muchas veces creemos que el Señor no nos ha dado todo lo que merecemos. Es un orgullo que está escondido. Entonces no te muestro mi casa porque me avergüenzo lo que tengo. En realidad Dios te lo ha dado. Y parece que nosotros merecemos más. Entonces estamos enojados con el Señor porque no nos da más. Y eso, aunque no lo admitamos, está escondido en el corazón. O sea, nuestra reacción es, pobre de mí, el Señor no me ha dado lo que merezco. Y así en un montón de cosas, con mi cuerpo, con un montón de cosas. Que en realidad hay un orgullo que cree que Dios no nos ha dado todo lo que nosotros merecemos y que lo que tenemos es muy poco y nos avergonzamos de lo que Dios nos ha dado. Deberíamos estar bien orgullosos de lo que tenemos. El Yonggi Cho habla de esto, este pastor, y dice que él entró a la casa, no es Yonggi Cho, ¿cómo es que se llama? Es uno de los chinos, me hace así la vida. Watchman Nee. ¿Yonggi Cho es? Watchman Nee. Yonggi Cho es coreano, ¿sí? Watchman Nee. Watchman Nee. Ay, no le escucho. Watchman Nee. Eso, bueno, sí, era uno de los chinitos. Sí. Él habla de eso, dice de que, a ver, si te acordás bien la historia, contala a vos, Vivi. No. No, vos estás hablando del libro que habla de... La de la bicicleta. ¿Cómo era? Sí, no, pero no me acuerdo bien la historia. Pero es Watchman Nee. Es más grande que David Yonggi Cho, ¿no? Sí. No sé. No sé. Ahí me fijo. La historia de la bicicleta. Dale, Rebe. Es que si yo pongo el micrófono no te escucho a vos, por eso no sabía qué estabas diciendo. Que contaba que él fue a la casa de un anciano y que cuando, bueno, no me acuerdo bien cómo era el tema de la bicicleta, que tenía una bicicleta muy pobre y su casa era muy humilde, y entonces el hombre, lo resumo, cuando él entra a la casa, él le dice, yo no te voy a pedir, no voy a decir disculpa por mi casa, porque era muy humilde la casa, era un siervo del Señor. Dice, porque todo lo que tengo el Señor me lo ha dado. Ya les voy a buscar para la próxima la historia, cómo era. Y dice, no, y el Señor no me ha dado más que lo que merezco. Entonces él estaba orgulloso con lo que tenía. Ya después les voy a buscar la historia. Era un hombre muy sabio, cuenta el Watchman Nee. Buenísimo. Y bueno, y también nos dice acá la autora, que también me quedó grabado, que nos dice que ella hace varios años comenzó a desarrollar el hábito de confesar la soberbia, ¿sí? Y arrepentirme de ella diariamente, todos los días, de confesar la soberbia de ella y arrepentirse todos los días, porque todos los días nosotros tenemos que confesar nuestro pecado y pedirle al Señor que nos ayude,
con todo esto, ¿sí? Como les decía, está bien, estamos viendo como una historia, capaz que se nos hace difícil poder entenderla o poder leerlo, ¿sí? Y a veces se nos es tedioso, pero realmente vemos esto, cómo Dios nos empieza a llevar a que nosotros tenemos que identificar cada área de nuestras vidas, la soberbia, y como ya acá la doctora decía, y le pedía a Dios que me mostrara en qué ocasiones la soberbia levantaba su cabeza en mi vida y se infiltraba en ella. Y da también unos ejemplos ella con respecto a la soberbia, que habla de una Biblia, ¿sí? Que ella se le había mojado, creo, no recuerdo bien, pero que se le había mojado y después tenía que ir a comprar una Biblia nueva y que bueno, que ella era muy detallista y quería una Biblia específica para poder leerla, digamos, que ella pueda sentirse cómoda, porque a veces nosotros nos acostumbramos a lo viejito, a lo que ya tenemos, ¿no es cierto? Pero después que tenemos algo nuevo, nos cuesta, ¿no es cierto?, poder identificarlo, y hablamos, bueno, en este caso de la Biblia, de buscar los versículos. Entonces ella cuenta que dice que quiere llevar su Biblia vieja porque se sentía más cómoda. Porque, ¿qué pasaba? Ella tenía que dar una conferencia, entonces se lleva su Biblia viejita y en vez de llevarse la nueva, porque como no estaba acostumbrada a la nueva, tenía que empezar a hojear para encontrar los versículos y todo, pero realmente ahí fue que le hizo el clic, el Señor le avisó y le dijo que estaba pasando un momento, digamos, de soberbia, porque ella no quería utilizar la Biblia nueva, porque no quería pasar vergüenza el estar hojeando la Biblia. Entonces dice, esos son cosas, detalles mínimos de soberbia que uno puede vivir diariamente. Entonces, a veces nosotros decimos, es un gran pecado o poder que sea algo grande, pero a veces son cosas así chiquititas que están en nuestras vidas, que debemos identificar y que a veces no, nos encarnamos o lo hacemos de nuestras vidas, que se pasan desapercibidos. Y realmente es un pecado que está en nosotros, que por más que nosotros lo veamos chiquitito, y como decíamos, que está camuflado, pero debemos identificarlo. Algo tan sencillo como en una Biblia, que ella nos explicaba, identificar esta soberbia, ¿sí? Y el orgullo de cada uno. Vivi, ¿te lo encontraste o tenés algo para decir? No, está abierto. No abre la computadora. No, lo estoy buscando, pero no abre, está muy lenta, está lenta la computadora. Bien. Bueno, vamos al día 5, al reinado de Cristo, ¿sí? Podemos ver acá en el tesoro, que ahí es el versículo de Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hemos aprendido algo importante al estudiar de los reyes de Judá. Ni siquiera los mejores fueron suficientes, ni siquiera los más honorables fueron santos, ni siquiera los más humildes fueron inmunes a la soberbia. Ningún líder humano es incapaz de equivocarse en el liderazgo. O sea, algunas veces, y después nos dice, necesitamos a alguien que permanezca con nosotros y nos dé el poder de continuar siendo libres. Necesitamos un Salvador, alguien que nos salve constantemente, ¿sí? Aquí estamos viendo cuando Cristo vino a la tierra y que necesitamos nosotros realmente el Salvador, necesitamos al Señor en nuestras vidas.
En Isaías 41 nos dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Él nos está consolando en este tiempo, ¿sí? Dice que nos consolemos porque somos pueblo de Él y que lo dice el Señor. Después dice, quitamos los obstáculos de la incredulidad, la soberbia, la idolatría, la falta de oración y el legalismo que apaga el espíritu. Debemos sacar cada parte de estos obstáculos en nuestras vidas. La incredulidad, la soberbia, la idolatría, la falta de oración y el legalismo que apaga el espíritu. Quisiera que examine con atención la siguiente afirmación, porque es la conexión crucial entre el libro de Isaías y nuestro estudio de la libertad. Dios eligió el libro de Isaías, un tratado sobre la cautividad, para dejar registradas algunas de las más notables profecías sobre Cristo que se encuentran en todo el Antiguo Testamento, en un libro por medio del cual Dios profetizó los horrores del yugo extranjero. También presentó al libertador. En algunos casos, Dios cumplió las profecías en forma temporaria por medio de seres humanos, como Ciro, mientras que su cumplimiento acabado se produce en Cristo. Vamos a representar que acá nos dice, vamos a prestarle atención a Isaías 61, del 1 al 4, y vamos a ir desarrollándolo. Dice, Dios escucha el clamor de los oprimidos. Dios incluso escucha los clamores de quienes son oprimidos como resultado del pecado y la rebelión. Nunca debemos dejar de creer que Dios se preocupa por quienes están en prisiones físicas, emocionales, mentales o espirituales. Todo entra en el dominio de Dios, del dominio de Dios. Dios dio Isaías 61:1-4 como una respuesta de la cautividad que previó al mirar desde lo alto a la rebelde Judá. ¿Sí? Veamos un tiempo muy anterior en que Dios vio la esclavitud de su pueblo. Quiero que usted vea que parte del carácter continuo de Dios es llamar a los cautivos a la libertad. El Señor nos está llamando a la libertad. Dios escucha el clamor de los oprimidos. Si estamos oprimidos, clamemos al Señor porque Él nos escucha. El motivo es en la oración, lo que estamos haciendo en este tiempo, orar, ¿sí? Clamar al Señor porque Él escucha nuestro clamor. Él está atento, su oído está atento, ¿sí? Cuando nosotros clamamos. Y cuando sufrimos, ¿sí? En las causas de la cautividad, debemos aprender a clamar. Nosotros tenemos que clamar primeramente al Señor, no ir en busca de soluciones místicas ni nada de esto, sino clamar al Señor, porque Él conoce en lo que estamos cautivos, Él conoce en dónde estamos metidos nosotros, pero tenemos que clamar al Señor porque Él es el que nos escucha. Y la pregunta que nos hace del día 5, dice, ¿cómo se nos dice que Cristo regresó a Galilea en Lucas 4:14? ¿Alguien lo pudo responder a esa? No sé si... Regresó en virtud. En la que dice Lucas 4:14. En Lucas 4:14. Ajá. Cuando ¿Te leo el dice- versículo? Y léelo, Que dice que dale. volvió en virtud. en el poder del porque Espíritu. En el poder del Espíritu. Ajá. La tiene en otra versión, Julie. Dice que no es Reina Valera. Lucas Dice 4:14. Jesús volvió en virtud del Espíritu.
a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos, dice. A ver. Mira, yo lo tengo. 4:14. Por eso, está bien, porque dice que volvió en virtud del poder del Espíritu. El Espíritu, ajá, el poder del Espíritu a Galilea. Ujú. No, pero me pareció raro de como dice en virtud, porque no lo tenía así yo acá. Pero bueno, buenísimo. Volvió en el poder del Espíritu. No sé quién quería hablar. No, digo que por ahí es una Reina Valera contemporánea la versión. Ah, bien. No sabía. Bien. Bueno, cuando dice, cuán alentador es saber que dado que el Espíritu de Dios vive en nosotros, nosotros también podemos salir de la tentación con un mayor poder del Espíritu que nunca. Sí, y más adelante vimos cuando el Señor es tentado, ¿verdad? Que está en Lucas 4:14-21. Sí, que ahí nos muestra que es la tentación, ¿sí? De Jesús. Pero que el Señor lo reprende. Sí, ya me estaba por otro lado. Que el Señor lo reprende. Entonces veamos en 2 Corintios 3:17, si alguien lo puede buscar. Que este versículo también es hermoso. Primero que lo tenga, desactiva el micrófono, activa el micrófono y lo dice. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bien. Que dice, el Señor es Espíritu. ¿Qué más dice? 2 Corintios. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad. Amén. Ese versículo, sí, que sea verdad en nuestras vidas, que dice que donde está el Espíritu de Dios, sí, allí hay libertad. Entonces, debemos clamar por esto. Nosotros en oración clamamos al Señor para que el Espíritu del Señor también esté en nosotros. Y allí hay libertad. Cristo nos hace libres por el poder de su Espíritu y mantiene nuestra libertad a medida que aprendemos a vivir día tras día en el poder del Espíritu libre. Como nos dice Gálatas 5:1, que decía que no debemos volver al yugo de esclavitud, sino que vivamos la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Entonces, si Dios es Espíritu, entonces donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Después nos dice, el ministerio de Cristo es un ministerio del corazón. Dios envió a Cristo en el poder de su Espíritu para llevar al corazón bajo la autoridad libertadora de su palabra. Y vamos a buscar en Jeremías 17:9, que nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿sí? Por lo tanto, nada necesita más de la entrada de la verdad de Dios en él que el corazón. Encontraremos la libertad en la medida que nuestros corazones acepten, confíen y respondan a la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, como nos dice Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, tenemos que dejarle total libertad al Señor para que Él gobierne en nuestros corazones, porque engañoso es el corazón, ¿sí? De las cosas que nosotros tenemos adentro. Y que Isaías 61 y Lucas 4 sean prueba para usted de que liberar a los cautivos es una prioridad absoluta para Cristo, que es necesario que el corazón esté involucrado. Si nos basamos en 2 de Pedro 3:9, vamos a buscar 2 de Pedro 3:9.
Si alguien la tiene. ¿Alguien lo encontró? El Acá yo lo Señor. encontré. Ajá. Ah, bueno. Está bien. Dale, ¿Quién? Yuri, dale. Vamos, Yuri. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Su primera prioridad es liberar a los cautivos de las ataduras de la destrucción eterna. Pero los que son salvos pueden aún estar cautivos, como nos dice en Gálatas 5:1. ¿Sí? Ujú. Cuando pienso en ataduras, me imagino yugos que provienen de algún trauma en la niñez o de haber sido víctimas de algún tipo de abuso en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el yugo que se formó en mi niñez fue la cautividad más grande que he tenido que combatir en lo personal. Dejo esto bien claro porque la mayoría de nosotros, sin saberlo, limitamos nuestra percepción de la cautividad a las ataduras que hemos experimentado o de las que hemos sido testigos, ¿sí? Acá podemos ver, ¿sí? Cómo muchas veces en nuestra niñez, como nos dice acá también la autora del libro, podemos haber experimentado un montón de cosas y somos cautivos de eso hasta que somos adultos y no lo entregamos al Señor o no lo confesamos al Señor y somos cautivos de todas esas cosas. Entonces el Señor nos anima en este tiempo a identificar esas áreas en nuestras vidas, verlo desde cuando éramos chicos, desde que esos abusos, y me impresionaba y me gustaría también leérselo, cómo la autora empieza a pedirles a sus amigas, dice, conocidas, que les enviaran cartas de lo que ellas habían experimentado, la libertad, que ellas empezaron a experimentar en el Señor. Y empezamos a ver un montón de cosas o de pecados ocultos, un montón de cosas que uno dice, son siervos de Dios y cómo pueden hacer eso. Pero no caer, digamos, en juzgar a los demás, sino en decir, el Señor lo liberó de eso, ¿sí? Y que sea para la gloria del Señor y para la honra del Señor, porque todos tenemos en nuestras vidas cosas que confesar, cosas que hemos cometido, cosas que han cometido, ¿sí? Nos han hecho a nosotros, nos han dañado, sin nosotros siquiera pedirlo o estar en ese lugar. Sin embargo, Dios nos quiere restaurar, nos quiere sacar de la cautividad en este tiempo. Y acá le leo más o menos un poco de lo que dice la autora. Dice, escuché dolorosos testimonios de ataduras a la lujuria y un patrón repetido de caer en el pecado sexual. Con lágrimas en los ojos he leído sobre la lucha contra impulsos homosexuales en el temor a los hombres, debido al abuso sufrido en la infancia. Algunas hablaban de haber sufrido una incapacidad de amar a las personas a plenitud, incluyendo a sus propios esposos e hijos. Una me escribió sobre la victoria que Dios le había dado sobre la compulsión a robar que sentía. Otra había sido liberada de su hábito de mentir. Una amiga de la que yo jamás hubiera sospechado nada, me escribió sobre su liberación de la amargura producida por el abuso que había soportado en su niñez. He escuchado de muchas que habían sido cautivas de un corazón crítico que juzgaba a las personas. Otras habían luchado terriblemente con su ira hacia Dios, duda, desánimo, soledad, insatisfacción crónica. Y podemos ver todas estas cosas que uno dice, si uno no lo ha cometido, uy, ¿cómo puede haber hecho eso esa persona? Pero sin embargo nosotros tenemos otras cosas, ¿no es cierto? Y podemos sentirnos identificados con varias de estas declaraciones de estas personas, ¿verdad? Pero
no para que nosotros tampoco nos autocritiquemos, o decir, ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué cometimos esto? ¿Por qué me hicieron esto? Sin querer que me lo hicieran, sino que dejarlo al Espíritu Santo que intervenga en nuestras vidas para que sane todas esas heridas en nosotros, para que ya no seamos cautivos del pecado que cometimos o que cometieron en contra de nosotros, sino para ser libres, para que realmente sea verdad esta libertad que Cristo nos quiere dar en este tiempo. Sí, dice, también no olviden que estas cartas eran solamente de aquellas mujeres que habían encontrado libertad en Cristo. Imaginen cuántos seres humanos más están aún luchando, ¿sí? Nosotros tenemos ahora el privilegio de que el Señor nos está hablando de esto, de que el Señor está identificando estas áreas en nuestras vidas para que lo podamos sacar. Pero veamos alrededor de nuestras vidas, hay muchas personas que han sufrido y están sufriendo todas estas cosas, ¿sí? Y realmente por vergüenza, como decíamos, como nos explicaba Vivi, la vergüenza o el orgullo de no pasar vergüenza, ¿sí? Lo estamos tapando y no dejamos que el Espíritu Santo intervenga en nosotros. Y para que nosotros seamos ese testimonio vivo, ¿sí? Después poder declararlo y que el nombre del Señor sea glorificado y poder ser de testimonio a otras personas que estén pasando lo mismo que nosotros hemos pasado. Pero realmente que sea esa libertad verdadera, como dice en Gálatas 5:1, para que nosotros nos volvamos a ese yugo de nuevo, para que no estemos otra vez esclavizados a ese pecado. Si el Señor te ha hecho identificar esa área, entonces sacala y sanala en el nombre del Señor, pero no vuelvas a ese yugo de esclavitud. ¿Sí? Si el Señor te ha permitido poder perdonar a personas, perdónalas. El Señor, Él tiene el control y el dominio de todas las cosas. Si alguien te hizo daño, vos perdonás, el Señor se encarga de lo demás. ¿Sí? Y después dice, Cristo vino a liberar a los cautivos, sin importar qué clase de yugo lo tenía atrapado. Vino a sanar a los quebrantados de corazón, sin importar qué era lo que había roto esos corazones. Vino a dar vista a los ciegos, sin importar qué fuera lo que les pedía, lo que les impedía ver. ¿Sí? El Señor vino y Él no viene a decirte, ni tampoco a categorizar ningún pecado ni nada. Para el Señor es todo lo mismo. Él nos ama y nos da este amor genuino que no importa qué es lo que hemos pasado, sufrido, sino que Él nos quiere sanar, Él nos quiere restaurar, Él nos quiere dar esta sanidad, esta libertad, para que nosotros podamos, como dice Isaías 61, 1 del 1 al 4, para que esa libertad, ¿sí? También nosotros los llevemos a los que lo necesitan, para los que necesitan, a los que están quebrantados de corazón, poder vendarlos nosotros mismos, si nosotros fuimos unos que estuvimos quebrantados. Y así como lo declara Isaías 61. Bueno, espero que de ahí terminamos el día 5, espero que esta semana que pasó el Señor les habló a sus corazones, que puedan identificar cada área de sus vidas. Ahora ya la semana que viene ya empezamos con la semana 2, que dice para que conozcáis. Y allí vamos a identificar y a examinar 5 beneficios que Dios desea que cada uno de nosotros aprendamos, ¿sí? Así que les animo a que sigan estudiando la palabra del Señor, que sigan leyendo, porque como explicamos en la introducción, cuando nosotros le dedicamos este tiempo al Señor, estos 30 o 40 minutos que le dedicamos a la lectura, allí es donde el Señor empieza a trabajar en nosotros, allí es donde empieza la liberación en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque si nosotros no leemos la palabra, no va a pasar nada, ¿no es cierto? No va a producir nada, porque nosotros nos estamos llenando de otras cosas, estamos llenándonos de malas noticias, de desastres, de pandemia, de esto, lo otro, pero el Señor quiere que nosotros nos llenemos de palabra, como lo que nos
nos estaba enseñando el pastor, el Señor a través del pastor en este fin de semana, que debemos levantarnos. Dice, levántate iglesia, dejemos la pachorra que decía la modorra, y que nos levantemos en el nombre del Señor para que dejemos que Dios trabaje en nuestros corazones y que sean liberados. Y eso es lo que anhela el Señor, que nuestros corazones sean liberados, porque quiere una iglesia que se manifieste, una iglesia que se levante a proclamar las verdades del Señor. Y somos nosotros los encargados, cada uno de sus hijos, somos los encargados para llevar la palabra del Señor, porque dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, está sobre cada uno de ustedes, para llevar, para predicar el Evangelio, para llevar la palabra a los que están cautivos, como nosotros una vez tuvimos y seguimos estando, pero tenemos que sacar, ¿sí? Entonces, a que vendemos a los corazones quebrantados y a la gente que está en la cárcel, en esas cárceles espirituales, que están encadenados, apertura de las cárceles. Entonces, que Isaías 61 sea real en nuestras vidas, que sea real en nuestros corazones, igual que el Gálatas 5:1, para que el Señor se glorifique y que a través de cada uno de sus vidas, ¿sí? se manifieste el Espíritu Santo y que las personas que están a nuestro alrededor vean la mano poderosa del Señor, ¿sí? Así que bueno, les animo y que sigan orando, que oremos unos por otros en este tiempo, en estos tiempos difíciles, que lo necesitamos todos, y que oremos por en esta semana se me venía, el Señor me traía a la mente de orar unos por otros, pero en la fortaleza de poder hacerlo todo el material, digamos, todos los días, cada semana, de poder comprometernos nosotros con el Señor principalmente y poder hacerlo. Orar para que nosotros podamos perseverar en la palabra del Señor y ponerla en práctica, no tan solo escuchar las prédicas que nos dan los pastores, las enseñanzas que nos dan los pastores, sino que ponerlas en práctica, no dejarla pasar, bueno, fue el fin de semana, escuché la palabra, cumplí y listo, y le puse like y que esto, que el otro, sino que poder que esa palabra que ha sido soltada para la iglesia también sea real en nuestras vidas, ¿sí? Que eso que nos dice, levántate y resplandece. Eso es lo que el Señor quiere en este tiempo, que nos levantemos y resplandezcamos. Entonces, les animo a que oremos por esto, ¿sí? Así que vamos a orar para finalizar, que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude en esta semana que vamos a comenzar, nueva, y que el Señor los fortalezca. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra, de poder escuchar tu voz, de poder que nos hablaste, Señor, de saber que tenemos que identificar estas cosas, orgullo, soberbia, Señor, en nuestras vidas, Padre Celestial, del egoísmo, Padre Santo. Te pedimos que tú nos ayudes a identificarlo, Señor. Te pedimos que esta libertad, Señor, de la que tú nos hablas sea real, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Padre Celestial, yo oro, Padre Celestial, por cada uno de nosotros, para que tu presencia nos guarde, nos protejas de todo mal, Señor. Para que, Señor, en las áreas que estemos cautivos, Señor, tu mano poderosa esté interviniendo y que nosotros dejemos que tu mano poderosa, Señor, intervenga, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que tú nos guíes en esta semana, nos guíes, Señor, en cada clase que vamos, en cada día, Señor, que vamos a estar leyendo tu palabra, que nos llenemos de tu presencia, Señor, que podamos, Señor, que nuestro corazón esté abierto a lo que tú quieres hablarnos, Señor, en esta semana, Padre Santo. Te damos gloria, te damos honra, Señor, y que tu presencia fluya. Y seguimos orando por esta protección, una protección especial en tus hijos, Señor,
para que ellos puedan poder ser liberados, Señor, esta protección en sus hogares, en sus familias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que sea tu poder, tu palabra, Señor, cubriendo tu presencia, Señor, cubriendo sus hogares y sus vidas, Padre Celestial. Y que no venga el enemigo, Señor, a hacer estragos en sus vidas y en sus corazones, Señor. Es un tiempo especial en el que tú has elegido para que nosotros pudiéramos ser libres, Señor. Y por eso estamos aquí y dejamos a que tú te intervengas, Padre Celestial, para que esta libertad sea real en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos que ha estado, Señor, se ha esforzado para estar en este tiempo aquí, Padre Santo, con nosotros. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y nos encomendamos en tu mano, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si te ha gustado este video, te pedimos que te suscribas al canal, que están todos los datos acá abajo, y podés darle un me gusta y suscribirte para seguir recibiendo todas las notificaciones y todas las novedades que en nuestro canal estaremos colocando para que sean de bendición para tu vida. Dios te bendiga.